La estrategia del día es traída para ti por bloomberglinea.com. Muy buenos días, hoy es el día de saber el dato final del PIB en México al primer trimestre, pero antes hablemos de las expectativas de inflación al cierre de mayo. También la voz de un economista que nos ayuda a profundizar en esto de que los hogares mexicanos tienen los ahorros para sortear una recesión. Ajá, como diría el doctor Chunga, el Bitcoin Pizza Day llega con récord histórico para el precio. Hay retiros en Mercado Libre y un icónico diseñador de Apple en los tiempos de Steve Jobs le vende su startup a OpenAI. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Estamos a menos de 10 días de que termine el quinto mes del año y todo indica que la inflación andará rozando fuera del rango objetivo de Banco de México, que es de 3% más menos un punto porcentual, es decir, ligeramente por encima del 4%. La advertencia se reflejó ya en la encuesta de Citi de expectativas que se publica cada 15 días. El repunte lo miran en mayo para la inflación general. Esperan que se ubique en 4.08% anual, lo que implicaría un alza por cuarto mes consecutivo. Desde febrero hemos visto cómo este dato general anual viene subiendo de 3.77 a 3.80 en marzo a 3.93% al cierre de abril. Y aunque hemos escuchado que este último dato de abril no es tan motivo de preocupación por los efectos de Semana Santa, por un tema cíclico, mayo le sube el volumen a la canción de la preocupación, en un momento en que Banxico ha preferido adoptar un tono dovish o paloma, aplicando hasta el momento 7 recortes consecutivos a la tasa de interés, siendo los últimos 3 los más agresivos, cada uno en 50 puntos base. Como bien dicen algunos economistas, el Banco Central tiene que hacer su tarea de acercarse al objetivo del 3%. Sin embargo, ya llegó a su coco, a su talón de Aquiles, que es el reto de lograr aplacar la inflación más allá de 3,5% de manera sostenida. Como las dietas, lo más difícil siempre es la última parte, bajar esos últimos kilitos, los que más cuestan, además de mantenerse alejados del rebote. Pues aquí lo mismo, y por eso a veces las expectativas de inflación se quedan precisamente entre el 3,5% y 4%. El otro asunto es que en medio de todo esto ha estado también la alerta de los aranceles, aunque dados los últimos acuerdos en las negociaciones entre Estados Unidos y México respecto a ese trato preferencial por el TEMEC, puede que hacia adelante esas expectativas para la inflación mejoren. El objetivo aquí es que la inflación se mantenga a raya y dentro del rango objetivo de Banxico para que los miembros de la Junta de Gobierno tengan la conciencia tranquila de seguir por el camino dovish en medio de no una recesión, pero sí una desaceleración económica. Un dato para guardarlo en caso de utilizarlo después. Banco de México tardó 4 años, desde febrero de 2021, en acercar la inflación al rango objetivo. Es decir, después de la pandemia tuvieron que pasar 4 años para que registrara niveles por debajo del 4%. De confirmarse las previsiones de los analistas para el cierre de mayo, el gusto habría durado muy poco. Mientras tanto, atentos hoy al dato de la primera quincena. Mañana lo comentamos. La voz. Nos preguntábamos ayer, si México entra en recesión, ¿los hogares tendrían ahorros suficientes para afrontarla? Esto a partir de que convertimos la afirmación que hizo el economista en jefe de Hacienda Rodrigo Mariscal en pregunta. En este podcast abrimos el debate y las más de 100 personas que votaron ayer en la encuesta vía Spotify responden que no. Los hogares mexicanos no tendrían ahorros suficientes para afrontar una recesión en estos momentos. Tiempo presente. Pam García, por ejemplo, escucha de la estrategia del día, nos comenta: el sentimiento general es que los hogares viven al día, además de que tienen deudas con tarjetas de crédito y otro tipo de préstamos, desahorro. Otra escucha, bajo el nombre Only Alice, me dice: los hogares mexicanos, un porcentaje importante vivimos al día. No creo que los hogares promedio en México cuenten con ahorros. Desconozco a qué hogares se refiere el economista de Hacienda. Y desde YouTube, René José Gamboa nos dice: obvio no hay ahorro, ni suficiente para las pensiones. ¿De dónde va a tener uno para una recesión? Y luego Israel García, lo que no especificó qué tipo de hogares. Mientras que otro de ustedes me pone: urge que entrevistes al economista de Hacienda, queremos saber cómo hizo los cálculos basados en la inflación y en el nivel salarial. Bueno, aquí un par de percepciones que rescato a partir de esta pregunta. No les tengo por ahora a Rodrigo Mariscal de Hacienda, pero sí le fui a consultar en esta ocasión al director de análisis económico de Casa de Bolsa Finamex, Víctor Gómez Ayala. Vamos a escuchar su opinión de economista. Los comentarios que hizo el día de ayer el economista en jefe de la Secretaría de Hacienda exhiben que la realidad en torno a la situación económica del país es mixta.
diferentes indicadores, bajo diferentes perspectivas, muestran que en efecto hay condiciones de debilidad en la actividad económica, pero diferentes indicadores pueden arrojar señales parcialmente distintas e incluso son complementarias, ¿no? Por un lado, cuando hablamos del crecimiento que ha tenido la masa salarial, indicando una tasa de crecimiento cercana al 10%, hay que tomar en cuenta que la masa salarial se compone tanto del efecto del crecimiento de los salarios como de la población trabajadora. Y en ese caso, cuando nosotros descomponemos el efecto, efectivamente vemos que está creciendo el número de personas que se están ocupando en la economía a una menor tasa, pero sigue creciendo, y que los salarios, en términos reales, aunque han mantenido su ritmo de crecimiento, lo hacen a menores tasas con respecto al año pasado, ¿no? Es cierto que la masa salarial es uno de los elementos que dan mayor soporte al consumo privado de los hogares, y mientras ésta se comporte de manera ordenada, sin mostrar claras señales de debilidad, podremos pensar que los hogares van a tener una fuente de financiamiento relativamente robusta. En contraste, también hemos visto con las cifras de consumo privado, el INEGI tiene un indicador de consumo oportuno, muestra que en los primeros meses del año la tasa de crecimiento anual del consumo privado agregado exhibe tasas de crecimiento negativas, ¿no? Con lo cual, sí, uno de los principales indicadores de soporte del consumo privado, como es la masa salarial, se mantiene en una tendencia creciente. Sin embargo, el crecimiento que están efectuando los hogares sí muestra una caída con respecto al comportamiento del año pasado. Por otra parte, cuando hablamos de la disponibilidad de ahorro, el comentario hace referencia explícitamente a los instrumentos a plazo en los cuales tienen ahorro los hogares mexicanos, y vemos que la tendencia que ha exhibido en los últimos años este mecanismo de ahorro tiene una tasa de crecimiento que va por debajo de la tasa de crecimiento que registra actualmente el ahorro de los hogares, ¿no? La disponibilidad de ahorro de los hogares. Y esto nos dice, bueno, sí, con respecto a la trayectoria que deberíamos esperar en promedio de crecimiento de este indicador y con respecto a los niveles que hemos visto en los últimos años, sí se antoja favorable. Ahora, cuando vemos en números, pues estamos hablando de un valor de aproximadamente 30 pesos en términos per cápita por persona, lo cual pues difícilmente es un valor que pueda robustecer la capacidad financiera de los hogares para hacerle frente a una recesión. Y sobre todo cuando lo complementamos con otros indicadores, pues aquí sí vemos algo de debilidad en el argumento, ¿no? Los datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, que publicó el INEGI hace unas semanas, muestran que prácticamente la mitad de los mexicanos de 18 años o más no tiene ahorros suficientes para cubrir los gastos de un mes, ¿no? En caso de que deje de percibir ingresos. Entonces, sí, hay indicadores a nivel agregado que muestran cierta robustez para el consumo, pero al mismo tiempo, las cifras de consumo agregado adelantadas muestran debilidad, y la capacidad de los hogares para hacerle frente a una crisis está en entredicho cuando le preguntamos a las personas por su capacidad para hacerle frente en caso de que pierdan su fuente de ingresos. Bueno, pues ahí lo tienen. Es un mix de indicadores, pero la conclusión es que los hogares mexicanos difícilmente tienen capacidad financiera para enfrentar una recesión, según menciona Víctor Gómez Ayala, director de análisis económico de Finamex. Gracias a todos los que me mandaron su opinión y participaron. Cripto. En pleno marco del Bitcoin Pizza Day, la criptomoneda le regaló a sus fieles seguidores el gusto de ver el precio alcanzar un nuevo máximo histórico de $110,000 la noche del 21 de mayo. Y eso no es todo, porque parece que se dirige hacia otro máximo histórico, con los traders cada vez más optimistas sobre el futuro de este activo virtual. Bitcoin subía hasta 2.2% en las primeras horas de las operaciones asiáticas para alcanzar los $110,107 antes de reducir un poco las ganancias, esto según datos de Bloomberg. Este es el corte de caja
ventaja que yo les hago, pero nada más ayúdenme a fijarse cómo va en estos momentos que escuchen el podcast, porque ya ven que esto cambia cada hora, cada minuto, cada segundo. Lo importante es que por primera vez supera Bitcoin este precio, todo gracias al avance de un proyecto de ley en el Senado de Estados Unidos sobre stablecoins que alimenta la esperanza de una mayor claridad en términos regulatorios. También influye la creciente demanda de Strategy de Michael Saylor, que ha acumulado más de $50,000 millones en Bitcoin, y la creciente lista de operadores de activos digitales también. Este último hito de Bitcoin se produce además mientras Trump se prepara para reunirse con los mayores holders de su memecoin en una cena que va a tener en su club de golf a las afueras de Washington el jueves. Pero el evento ha generado inquietud entre los vigilantes de la ética, quienes argumentan que el presidente ofrece acceso mediante transacciones que benefician directamente a su cartera, lo que ha generado críticas por este posible conflicto de interés. En fin, el Trump Way. Relevos. Vámonos hasta la bella Argentina, porque Marcos Galperín, el one and only de Mercado Libre, el fundador, el CEO, la cara, el todo, pues dejará de ser al menos CEO de la compañía. Se convertirá en presidente ejecutivo de este gigante del comercio electrónico latinoamericano y de su brazo financiero también, Mercado Pago, lo que marca el primer gran cambio en el tablero directivo desde que se fundó esta empresa hace más de 20 años. Ahora sí que la decisión que naturalmente siempre llega. Cambios de este tipo ya vienen con el relevo bien amarrado y será Ariel Sarpsten, quien forma parte de Meli desde 2017, el que va a asumir el cargo de CEO apenas terminen de sonar las campanadas de Año Nuevo el 1 de enero de 2026. Tiene 43 años, es actualmente presidente de comercio en la compañía. Galperín lo calificó en una carta que publicó en X como la persona más indicada para liderar la próxima etapa. Mientras tanto, Galperín, 10 años mayor que él, 53 años, dijo que asumiría un rol más estratégico dentro de la empresa con este nuevo título de presidente ejecutivo. Por cierto, hoy, el emprendedor considerado como rockstar en el universo de los founders y creadores de las empresas más importantes de la actualidad. Es una de las personas más ricas de América Latina con un patrimonio neto de $11,200 millones. Esto según el índice de multimillonarios de Bloomberg. El último sorbo. OpenAI va a comprar una startup de dispositivos de inteligencia artificial cofundada por el exdiseñador de Apple, el británico Johnny Ive, en una operación por un valor de casi $6,500 millones, y así uniendo fuerzas con este legendario diseñador de la marca de la manzana para dar un impulso al tema de su hardware. Estamos hablando de la mayor compra en la historia de OpenAI, que va a dotar a la empresa de esta unidad dedicada completamente al desarrollo de dispositivos impulsados por inteligencia artificial. Por eso decimos el tema de lo del hardware. Muy interesante. La startup se llama I.O., así, con una I y una O juntas, I.O., y de alguna manera se convierte en un fuerte mensaje de que los servicios de Ive, este diseñador, pero también de otros antiguos diseñadores de Apple que estuvieron detrás de productos icónicos como el iPhone, todavía tienen mucho que dar, más allá de Apple. De hecho, Ive dijo en una conversación conjunta con Sam Altman, el CEO de OpenAI, que tiene la creciente sensación de que todo lo que ha aprendido en los últimos 30 años le ha conducido a este lugar y a este momento. Dice: es una relación y una forma de trabajar juntos que creo va a dar lugar a productos y más productos. Tremendo regreso de Ive a la escena tecnológica, especialmente la industria de tecnología de consumo, de la que ayudó a ser pionero. Trabajando durante años junto a Steve Jobs, fue el que elaboró el aspecto y la sensación del smartphone moderno, además del iPod, el iPad y el Apple Watch, hasta que dejó Apple en 2019. Bueno, atentos a los dos indicadores clave que vendrán esta mañana para México. Mañana los comentamos. Mientras tanto, lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día, pero también en BloombergLinea.com. Estamos en Twitter, @LaEstrategiaMX, en Instagram me encuentran como @JimenaBusiness y en YouTube los episodios completos en video. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.